lo primero de todo, buenos días, muchas gracias a todos por haber venido una mañana como hoy. Rubén ha dicho una frase que para mí es muy importante. Se trata de historias, de contar nuestras historias y de aprender de otras historias. Y yo vengo aquí a contar la historia de Tinsa Digital y de cómo en apenas 4 años hemos conseguido transformar una empresa tradicional y hemos pasado a crear una nueva empresa. Es decir, la empresa no surgió en el inicio, surgió en el final, porque habíamos innovado. Bien, mi ponencia va a ser de la transformación a la innovación y cómo hemos llegado a crear Tinsa Digital. A los que no nos conocéis, el mundo de la tasación, que seguramente os suene a todos a chino. Bueno, antes de nada, yo estuve en el sector de travel, trabajé en Rumbo, también soy emprendedor, he creado una empresa, llevo ya 2 años y la verdad es que los primeros inicios son muy duros, pero la ilusión, las ganas de hacer algo diferente y la de no perder nunca el foco en creer en tu idea, al final te hace ver que los pasos que vas dando. Me gusta mucho la frase de surfear en la ola. Hay muchas veces que tienes ganas de tirar la toalla y decir, llevo 2 meses fatal, 3 meses fatal, pero cuando ya lo has recorrido ese camino, ya has visto cómo otros te han contado esa historia, continúas y de repente la ola remonta y vuelves para arriba. Bien, no me enrollo mucho. ¿Quiénes somos? A los que no conocéis Tinsa es la mayor sociedad de tasación del mundo entero. En España somos líderes, tenemos una cuota de mercado por encima del 30%, imaginaros, por encima del 30%. Eso traducido a un lenguaje castellano, si no he contado mal, hay 30 asistentes o alguno más que haya entrado después de haber contado. Prácticamente quiere decir que en 1 de cada 3 hemos entrado en vuestra casa. La hemos tasado, sabemos cuántas ventanas tenéis, hemos hecho fotos y hemos visto cómo es vuestra casa por dentro. Tenemos más de 2.000 personas trabajando para nosotros, conociendo el terreno en todo el territorio nacional y también en 3 continentes y 14 países. Miro la diapositiva porque como cada año vamos comprando una empresa nueva en un país diferente, ya no me acuerdo el número en el que estamos. Paso a la siguiente. Bien, muy rápido, para por lo menos que llevéis la lección de cómo es una tasación, en qué consiste la tasación. La tasación consiste en una persona independiente, este concepto es importante, independiente, ni compra ni vende, en el que otorga un valor a ese activo. Para poder hacer eso, tiene que medir las superficies reales, no las que están en catastro ni las que dice el comprador que tiene, lo mide realmente. Analiza el edificio, analiza el entorno, analiza la oferta, analiza la demanda y con eso lo compara y lo pone en contexto. Y una vez que eso se pone en contexto, se da un valor, el valor más probable de transacción entre un comprador independiente y un vendedor independiente. En muchas ocasiones ocurre que hay transacciones que están fuera de mercado. Bueno, hay que saber que en el fondo el que está asesorando os asesora a los dos. Está diciendo, en condiciones normales de mercado, si existiera una negociación, sería este el valor real. Bien, si puedes tirar un poco, que no veo la parte de abajo. Por tanto, hay una parte que pone aquí abajo y no veis, que es la compra de una vivienda es una decisión de las más importantes de nuestra vida, casi la misma que casarnos. Y por tanto, esto se tiene que hacer con datos comprobados. No nos vale con cualquier cosa. Por tanto, ya salgo del mundo de la tasación y me voy a lo que hemos venido aquí, a hablar un poco de la digitalización y de cómo ha sido nuestro proceso. Nosotros cuando entramos, tanto Jorge como yo, no entramos con el objetivo de crear Tinsa Digital, sino entramos en 2 líneas diferentes. La empresa tenía una media de edad muy elevada, 30 años de actividad, veníamos del mundo de la banca, o sea, podéis imaginar un poco cómo el entorno que nos encontramos. Nosotros lo teníamos el gran reto. Tuvimos un reto muy importante porque había muchísimas aplicaciones, muchas personas con un montón de conocimiento y nosotros nos habían contratado para en 2 líneas distintas. Jorge se encargaba de la parte de estrategia online y yo me encargaba de la parte de datos. Y todos los días comíamos juntos. Y nos dimos cuenta que la unión nos iba a hacer mucho más fuertes. Y empezamos a unir piezas. Y para mí, esta es la imagen, la que tenéis a la derecha, que sí la podéis ver bien, que mejor representa cómo es una transformación digital. Son piezas que están conectadas. Y esta es la clave. No abordar
de la noche a la mañana un cambio radical, sino ir por piezas, que en el fondo cada pieza se va conectando con la siguiente. Porque hay algo muy importante, que ya lo ha comentado Rubén antes, es que el tiempo es dinero. No podemos dejar de no hacerlo, porque si no lo hacemos, en el fondo vamos a morir. Liderar pequeños cambios conectados. Vale, bien, ¿cómo hemos cambiado después de estos 4 años? Después de todo lo que os he contado, os he puesto un poco en contexto de cuál es la empresa Tinsa y cuál es nuestro gran reto. Después de 4 años, esto es lo que se ve por fuera. No sé si lo podéis apreciar bien, pero es exactamente lo mismo. Porque el gran cambio no está fuera, no está en poner somos digitales, está dentro. Y esto es algo muy importante. El inicio se hace desde dentro y el cambio hay que liderarlo desde dentro. Y eso es lo que hicimos nosotros. El segundo punto fue cambiar las prioridades. En vez de focalizarnos en puro negocio, pensamos un poquito más a medio y largo plazo. Teníamos un problema nosotros, y es que al ser los más grandes, nuestra competencia no apretaba. No era necesario ser más tecnológico, no era necesario innovar. Pero en el fondo nosotros nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad de negocio grande, porque al ser los primeros podíamos comer mucho terreno. Y esto fue, no sé, no podéis ver bien la imagen, pero realmente los servidores son los mismos. Lo que pasa que antes no se priorizaba el tenerlos en su perfecto estado y que todas las mañanas se chequee, y ahora sí se hace. Y este fue el primer gran cambio en el que dio vida a otros cambios. Lo segundo que nos metimos, no solo la tecnología por sí sola no vale de nada si no se usa. Entonces, lo que hicimos fue empezar a identificar aquellos procesos que eran claves para el negocio y que no podíamos depender de que el conocimiento de una persona o la experiencia de 50 años o 30 en conocer cómo eran todos los tasadores. O sea, imaginaros que a nosotros cuando nos entra un encargo hacemos aproximadamente unas 1200 valoraciones al día y cada vez que entra tenemos que saber, imaginaos un estilo Uber o Cabify, la persona más apropiada para hacerlo con conocimiento local, porque como habéis visto al inicio, para poder otorgar el valor de un activo es necesario conocer muy bien el contexto. No vale un tasador que viva a 200 kilómetros, es necesario que conozca. Y voy a contar un caso esto me lo han contado en Tinsa. Este error fue de bulto y nos encargaron una tasación urgente de una persona muy conocida y bueno, pues se atendió como vi. Y se mandó a un tasador un domingo que era de Valencia y que creo que se desplazó hasta Alicante. No tenía conocimiento local. Cuando hizo la tasación la subió porque vio la zona y dijo muy bien. ¿Qué pasó después? Pues que claro, había ido un domingo y era una zona de muchos prostíbulos. No conocía eso. Eso afecta significativamente. Por eso es muy importante tener el dato confirmado de cada entorno. Algoritmos de decisión. Esto yo lo recomiendo, sin ninguna duda. Está muy testado y no es necesario invertir tanto ni tener la mejor tecnología. Es que no es necesario. Es que hoy en día, con un programador que lleve 2 años y vosotros le digáis bien las claves que queréis que haga, se hace de manera automática. Y os va a ahorrar mucho tiempo, vais a poder controlar exactamente qué se hace, cómo se hace, qué beneficio estamos obteniendo, lo podéis ir tocando. Yo, cuando trabajaba en Travel, trabajaba en la parte de pricing y para mí era un mundo apasionante, porque nosotros prácticamente cada hora estamos cambiando algoritmos para ir cambiando los precios. Trabajaba en el mundo online y para mí, vamos, fue una experiencia maravillosa. Y esta es una tercera parte que no llegáis a ver bien, ¿vale? Pero dentro de esta digitalización no solo está en el uso de la tecnología, sino lo más importante es cómo encaja, qué tecnología elegimos para poder hacer lo que consideramos que va a mejorar. Pero hay un componente muy importante, que es esa reticencia al cambio. Y es que hay que entender bien dónde está la reticencia para poder aplicar la tecnología. E insisto, no consiste en la tecnología más puntera, sino solo en aquella que vaya a hacer que con un pequeño pasito nos haga ir un poquito más adelante, porque a la puntera ya llegaremos. Empezamos por una, se conectamos una pieza con otra y además
eso va generando un ecosistema y un entorno que en el fondo te permite llegar mucho más rápido. Y eso es, como decía Rubén, lo que a las startups les hace ir muy rápido. No tardan en elegir la tecnología, directamente saben que necesitan algo para hacer ese ejercicio. Eligen lo primero que tienen y luego lo van cambiando. Porque innovar también es estar constantemente revisando si lo que estoy utilizando, hay que ser crítico, decía Rubén, si lo que estoy utilizando es mejor o no. Bien, antes de, no veis bien ahí, una de las partes más novedosas que hemos creado, que al principio, nos decían al principio, vais a ser unos futuristas. No creo que ningún tasador, imaginaos, la media de edad es alta, ahora ya no tanto, pero no creo que ningún tasador os vaya en el móvil a hacer caso cuando le enviáis un push, un mensaje push. Pues la realidad es que más de la mitad lo usan y les encanta, porque antes era una comunicación por correo electrónico, una llamada, en el fondo una llamada es intrusiva y una comunicación por correo electrónico no sabes cuándo lo va a leer. Si realmente nosotros sabíamos que tenemos que estar en contacto con él para temas urgentes y además que no sea intrusivo, que no esté en una visita y que le estés llamando, que no esté con el coche y le llames. Entonces, creamos una aplicación web, fue una de las piezas que encajó perfecto en ese punto del proceso y a raíz de ahí empezamos a ponérselo solo a una sección que tenía menos reticencia a este cambio y poco a poco ellos mismos te lo fueron pidiendo. Yo también quiero estar, yo también quiero estar. Y no sabéis ahora todos los Apple Watch que se han comprado. Esta fórmula la veis aquí, la he sacado de una página que me parece bastante interesante. Cuando hablamos de cambio tecnológico, tenemos que tener distintos factores clave, ¿vale? Y es, lo que os decía antes del tema de la reticencia, por eso he empezado por ahí. Hay que saber esa primera pieza que vamos a poner, donde hay mayor insatisfacción, donde hay mayor visión de futuro y donde esos primeros pasos, la suma de esos tres, va a ser mayor que la reticencia. Si empezamos directamente, que es uno de los grandes errores de la transformación digital, focalizarnos en aquello que más nos duele mucho, pero hay mayor reticencia, fracaso. 2 años, 3 años de proyecto y no llega a buen puerto. Sin embargo, si empezamos por un pequeño paso, que no haya tanta reticencia y que la suma de esa insatisfacción nos ayude también a ir acercándonos a ese gran reto y a ese gran paso que nosotros queremos hacer. Bien, no solo hemos hecho este cambio, hemos hecho muchos. Aquí en pantalla tenéis algunos. Nos hemos focalizado mucho en ciberseguridad, tenemos alta disponibilidad de servidores, mucho foco en inteligencia artificial. Hemos cambiado todos los procesos que se hacían, que dependían de una persona y de un conocimiento de mucho tiempo, lo hemos pasado a un algoritmo. Los primeros tardamos 6 meses en hacerlos, los siguientes apenas un mes. Apenas un mes. Ahora ya no necesitamos un coste de formación de 4 o 5 meses. Directamente la persona entra y en 2 días ya es rentable, porque ya está operando. El conocimiento real está en la tecnología, el conocimiento de la empresa. Bueno, hay unas cuantas más, voy a pasar para adelante. Y bien, después de toda esta evolución, ¿a dónde nos ha llevado? Voy a dejar reflexionar un poco, ¿vale? Mientras bebo agua. Bien, pues hemos dejado de ser una empresa de tasación. Bueno, no hemos dejado, pero nuestro gran foco ya no es una empresa de tasación. Nos hemos convertido en la mayor base de datos de real estate internacional. ¿Por qué? Porque la digitalización, al final, es poner esos datos ordenados, guardarlos bien, para luego poderles dar uso, gracias a la tecnología. Y eso nos ha permitido cambiar un poco el foco. Por eso os decía de la transformación a la innovación. Nos ha llevado a que todos estos pequeños pasos, esa incertidumbre que teníamos, nosotros sabíamos que estábamos orientándola bien, pero nos hemos dado cuenta que se han conectado todas las piezas y nos han abierto caminos. Y eso es lo más bonito de una transformación, porque el contexto económico, político, social, todos aquí tenemos móvil, todos tenemos un reloj digital, todo está cambiando. O estás ahí, o en el fondo dentro de 4 años alguien te pasa por la derecha.
¿Cómo hemos usado esos datos? Una vez que ya haces esa transformación, que consigues que todas las piezas se conecten y que se use esa tecnología, se genera una etapa muy bonita, que esa es la etapa disruptiva, en la que ahora vamos a crear algo nuevo con esto. Y eso es la mayor satisfacción que te genera después de un proyecto así. Sí, un minuto, voy rápido. Vale, lo primero que hicimos fue crear un departamento, un área nueva. Creé esta imagen que veis aquí, es un cuadro muy grande que tenemos en la entrada de la empresa para que todo el mundo viera que habíamos cambiado. Porque es muy importante transmitir al resto de la compañía cómo estamos organizados y además ellos querían formar parte de esto. Voy rápido. Nos ha llevado a ser la primera empresa española en la Asociación Europea de Valoraciones Automáticas. Hemos creado APIs, que son servicios, web service para terceros. Hemos abierto nuevos mercados, servicios digitales, nuevas aplicaciones. Voy a pasar muy rápido y ya termino. Lo que os decía, nos ha abierto puertas. Hemos dejado de ser solo una empresa de tasación dedicada para real estate, para banca, y estamos trabajando con aseguradoras, estamos trabajando con agencias de marketing, estamos trabajando con fintech, estamos trabajando con un montón de startups, porque nosotros ya hemos recorrido ese camino. Uno de los ejemplos que le decía a Rubén, y muy rápido ya termino, es que realmente nosotros conocemos con exactitud qué hay en todo el territorio nacional, en todas las casas. Podemos poder segmentar a esa campaña de marketing que hacemos, en qué casas viven personas que cobran poco, en qué casas viven personas que cobran más, porque en el fondo el valor de las casas nos dice mucho. Y eso, orientado a otros sectores, nos ha hecho abrir nuevo negocio y nuevas puertas. Creamos la aplicación Mi Casa, fue la mejor idea del año por expansión, que es un cambio de concepto en el que ya no solo seguimos el valor de nuestra casa cuando vamos a comprar o cuando vamos a vender, sino que puedo hacer seguimiento trimestral de cuánto vale mi casa y cómo está evolucionando la zona y ese mercado. Otra aplicación que hemos sacado hace poco es el Netflix inmobiliario, Radar, que todo está basado en datos comprobados. Y esto es lo que os decía, es que gracias a esa digitalización hemos podido crear con tecnología, y no es la tecnología más puntera, pero sí es la que mejor ha encajado para poder en menos de un mes, en menos de 2 meses, poder sacar aplicaciones. Y ya la última es una aplicación que antes ha mencionado a Carto, nosotros lo utilizamos también para poder hacer análisis de Location Intelligence. Y este es el final. El gran reto, hablando de esta parte tecnológica, hay que apoyarse en la tecnología, hay que creer en ella, hay que apostar. Sobre todo, lo más importante para mí es que hay que fijarse en pequeños cambios que en el fondo se conecten. Y eso al final, cuando recorres el camino y miras tu historia, has hecho un gran cambio. Y en nuestro caso, la apuesta por datos combinado con ciencia y tecnología es la clave de nuestro éxito, como habéis podido escuchar. Muchas gracias.